Buenas noches, doctora. Somos estudiantes de la carrera de Derecho, modalidad en línea, paralelo C2. El tema que vamos a tratar hoy es netamente sobre los procedimientos de la Corte Penal Internacional en el tratamiento de los crímenes de lesa humanidad y de guerra. Empezaremos con una breve introducción. Realmente la Corte Penal Internacional comenzó a funcionar a partir de que la ONU aprobó en 1998 el Estatuto de Roma, con el único objetivo de castigar los delitos contra la humanidad cometidos por dirigentes y militares. Conformado por 139 estados, el Estatuto de Roma está conformado por 27 personas a la organización de la OEA en el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional y que ha sido ratificado o adherido por 48 países. El objetivo principal de nuestro trabajo en sí es hacer un breve esquema de la investigación penal y el proceso, así como los principios, los derechos y las garantías que se tiene ante la Corte Penal Internacional. A su vez, mis compañeros también expondrán la definición de la Corte Internacional, su composición, sus funciones, procedimientos, razón, y el compañero Carlos un ejemplo. Dentro de los casos que se pueden iniciar, deben de hacérselo por tres formas. Por un Estado que forme parte del Estatuto de Roma de los 134 antes mencionados, por una remisión del Consejo de Seguridad de la ONU, donde ellos pueden tomar una acción diciendo que en tal país está violando algún derecho, por la decisión de un fiscal de investigar cierto caso cuando ha sido calificada la demanda. A su vez, vamos a basarnos en el artículo 5, que según el artículo el ya antes mencionado del Estatuto de Roma, los delitos en los cuales tiene competencia la Corte Penal Internacional son 4. El crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen que es de agresión. Al hablar nosotros del crimen de genocidio, esto lo vamos a encontrar en el artículo 6 del Estatuto de Roma, donde prácticamente se van a investigar si la demanda cumple con una de las causales, en este caso es que si hubo o no intención de destruir parcial o total una etnia, una nación. A su vez, los crímenes de lesa humanidad, eso lo vamos a encontrar en el artículo 7. Aquí lo que se comprueba es que realmente hayan existido, por ejemplo, asesinatos, torturas, desaparición forzosa en contra de la población civil que en ese momento esté reclamando sus derechos. Los crímenes de guerra, esto lo vamos a encontrar en el artículo 8, donde se ve claramente si es que realmente hubo una violación o no grave a las leyes y el uso aplicable a los conflictos armados internacionales y no internacionales. Y por último, los crímenes de agresión. Lo que también se ve dentro de la Corte, para que pueda ser calificada una demanda ratificada y fallada a favor de la persona que en este caso implanta la demanda, o el Estado que implante la demanda, es que se hayan respetado los principios que se encuentran en el Estatuto de Roma del 22 al artículo 33, en el cual se pretende investigar que no se haya violado el principio de irretroactividad, la responsabilidad penal individual, la exclusión del procedimiento de personas que sean menores de 18 años por ser vulnerables, la improcedencia del cargo oficial, la responsabilidad de los jefes y otros superiores, a su vez también que existió o no elementos de que realmente tener la intención de haber causado ese delito y ese daño, a su vez las circunstancias que eximen de responsabilidades a ciertas personas que están agregadas a ese proceso, pero más sin embargo, conforme va pasando el tiempo, podemos ir vinculando a personas que no tuvieron nada que ver. Al igual, examinar si hubo error de derecho y de hecho, y las órdenes dadas por los superiores por quienes fueron y las disposiciones legales. A continuación, mi compañero Félix. La Corte Penal Internacional fue creada por iniciativa de la ONU el 17 de julio de 1998, mediante el Estatuto de Roma, y entra en vigor el 1 de julio del 2002. Fue el nacimiento de una jurisdicción independiente, constituyendo un paso histórico hacia la universalización de los derechos humanos. La propuesta del Comité Jurídico Interamericano sería una importante contribución a la lucha contra la impunidad a nivel internacional, recordando que el Estatuto de Roma no es un convenio para proteger los derechos humanos, sino un acuerdo que desarrolla el derecho internacional humanitario, cuya intención es reglamentar la actividad en los conflictos armados. El juicio en la Corte Penal, a diferencia del Estatuto del Tribunal Penal de la ex Yugoslavia, el Estatuto de Roma concede una gran importancia a la etapa del juicio y todos los derechos, ya que establece para el acusado y las víctimas el juicio es la culminación del proceso penal
y el estatuto asegura que el acusado las garantías penales y procesales indispensables para su defensa. El régimen internacional establece los principios, normas, reglas, procedimientos de la toma de decisiones explícitos o implícitos, en torno a las cuales convergen las expectativas en una área temática concreta de las relaciones internacionales. A continuación, mi compañero Ángel. Buenas noches, estimado docente. Buenas noches, compañeros. A mí me ha tocado exponer sobre la composición y administración de la Corte. Artículo 34, órganos de la Corte. En el artículo 38 encontramos sobre la presidencia. El presidente, el vicepresidente primero y el vicepresidente segundo serán elegidos por mayoría absoluta de los magistrados. Cada uno desempeñará su periodo de 3 años o hasta el término de su mandato como magistrado. El vicepresidente primero sustituirá al presidente cuando éste se halle en la imposibilidad de ejercer sus funciones o haya sido recusado. El presidente estará encargado de la Corte, administración, con excepción de la Fiscalía y las demás funciones que se la confieren de conformidad con el presente estatuto. En el artículo 39 encontramos las salas. La sesión de apelación se compondrá del presidente y otros 4 magistrados. La sesión de primera de instancia de no menos de 6 magistrados y de cuestiones preliminares de no menos de 6 magistrados. Los magistrados serán asignados según la naturaleza de las funciones que corresponderán a cada uno de sus respectivas calificaciones y experiencias, de manera que en cada sesión haya una combinación apropiada de especialistas en derecho y procedimientos penales y en derecho internacional. Las funciones de la Corte serán realizadas en cada sesión de la sala de apelación. Se compondrá de todos los magistrados de la sesión de apelaciones. Los magistrados asignados a la sección de primera instancia y de cuestiones preliminares desempeñarán el cargo en esas secciones por un periodo de 3 años. Artículo 42. La Fiscalía actuará en forma independiente como órgano separado de la Corte. Estará encargada de recibir remisiones de informaciones corroboradas sobre crímenes de la competencia en la Corte para examinarlas y realizar investigaciones o ejercer la acción penal entre la Corte. La Fiscalía estará dirigida por el fiscal. El fiscal tendrá plena autoridad para dirigir y administrar la Fiscalía con inclusión del personal, las instalaciones y otros recursos. El fiscal y los fiscales adjuntos serán personas que gocen de alta consideración moral, que poseen un alto nivel de competencia y tengan experiencia práctica en el ejercicio de la acción penal o de la sustancia de causas penales. El fiscal y los fiscales adjuntos no realizarán actividades algunas que puedan interferir en el ejercicio de sus funciones o menoscabar la confianza en su independencia. El fiscal nombrará asesores jurídicos especialistas en determinados temas como, por ejemplo, violencia sexual, violencia por razones de género y violencia contra los niños. El artículo 43. La Secretaría, sin perjuicio de las funciones y atribuciones del fiscal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42, estará encargada de los aspectos no jurídicos de la administración de la Corte y de prestarles servicios. A continuación, mi compañero. Saludos a todos. El tema del cual hablaré es la razón y el procedimiento ante la Corte Penal Internacional. Como se había visto anteriormente, la Corte Penal Internacional tiene como razón fundamental juzgar los crímenes más graves contra los derechos humanos. En nuestro caso nos corresponde analizar los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, los cuales son explicados en los artículos 7 y 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En el primero de los casos, el artículo 7 señala los crímenes de lesa humanidad, tales como el asesinato, la esclavitud, la tortura
o la desaparición forzada de personas. Aquí debemos tener en cuenta que todas estas infracciones están consideradas dentro del ordenamiento jurídico interno de nuestro país. Sin embargo, para que la Corte Penal Internacional los haga admisibles, estos delitos deberán ser cometidos como parte de un ataque generalizado en el cual se tenga una multiplicidad de víctimas. Por otra parte, el artículo 8 señala que los crímenes de guerra son infracciones graves de los convenios de Ginebra. En cuanto al procedimiento, para que la Corte Penal Internacional sancione un crimen, se deberán cumplir con 6 etapas. La primera es el examen preliminar, el cual se lleva a cabo para decidir si existe una base razonable para proceder con una investigación. Aquí, el fiscal analizará si está dentro de la competencia de la Corte y si el inicio de una investigación sería útil para los intereses de la justicia y de las víctimas. En el caso que el fiscal decida no iniciar una investigación, deberá notificar su conclusión a quien haya remitido la causa. La segunda etapa es la investigación, que tiene la finalidad de reunir pruebas para identificar a los presuntos responsables. Para tal efecto, la Fiscalía solicitará a la Sala de Cuestiones Preliminares se dicte una orden de detención para hacer comparecer a la persona quien presuntamente cometió el crimen, además de obtener los testimonios de las víctimas y los testigos. La tercera etapa es previa a la prueba, en la cual, luego de la entrega de la persona a la Corte o de su comparecencia voluntaria, la Sala de Cuestiones Preliminares celebrará una audiencia para confirmar los cargos, en donde el imputado puede impugnar o presentar pruebas de descargo. Confirmados los cargos, se constituye una sala de primera instancia, que se encargará del enjuiciamiento. La cuarta etapa de la prueba es donde la Fiscalía debe probar, más allá de toda duda razonable, la culpabilidad del imputado. Durante el juicio, la sala ordenará la declaración de testigos, la presentación de documentos y otras pruebas adicionales. En el caso de fallo condenatorio, la pena será fijada por la sala de primera instancia, teniendo en cuenta las pruebas practicadas junto con sus conclusiones. La quinta etapa, la de apelación, es donde la sala de apelaciones puede revisar la sentencia para determinar si existió vicio de procedimiento, un error de hecho o error de derecho. Y la etapa final, que es la de aplicación de la pena, con la cual los estados partes darán efecto a la decisión dictada por la Corte. Doy paso a mi compañero Carlos para que continúe con la explicación. Saludos cordiales. Para finalizar, les hablaré de un caso real que conmocionó a muchos y aún está grabado en la memoria de muchos venezolanos. En el año de 2014 se presentaron múltiples denuncias en contra del mandatario Nicolás Maduro y sus ministros del Interior, el cual se elaboró una investigación por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esta investigación dieron como resultado que hubo una serie de asesinatos, torturas y desapariciones de civiles venezolanos, el cual se comprobó que su único propósito era reprimir a las oposiciones políticas y aterrorizar a la población. Y esto llevó a tener bases razonables para creer que el presidente Maduro dio órdenes para que todas estas atrocidades se llevaran a cabo. El régimen de Nicolás Maduro ha violado sistemáticamente los derechos humanos y la dignidad de los ciudadanos. También ha saqueado los recursos naturales del país y ha llevado a una nación que antes era próspera a la ruina económica. Con el gobierno autoritario de Maduro y sus políticas económicas devastadoras, se reportó que los matones de Maduro han cometido asesinatos y abusos físicos, han detenido opositores políticos y han interferido gravemente en el ejercicio de la libertad de expresión. Todo es un esfuerzo brutal para retener el poder. Lo dijo recientemente un ciudadano venezolano llamado Francisco Virtuoso. Venezuela atraviesa uno de los momentos de violencia más agudos, una situación que es consecuencia de la represión estatal, la inseguridad personal y la violación de los derechos humanos, y deterioro de la calidad de vida. No puede hablarse de paz social cuando el gobierno no es capaz de garantizar los mínimos de salud, educación y alimentación de sus ciudadanos, y a paso social de la verdadera crisis humanitaria.
Eso implica una violencia atroz porque se están violando los derechos humanos fundamentales, afirmó el sacerdote jesuita en una entrevista y luego de recordar la dramática huella que está dejando la criminalidad en Venezuela actualmente. Muchas gracias.